A continuación tendremos la ronda de trabajos libres en COVID, bajo la coordinación de Abdías Hurtado de Perú y Alejandro Ferreiro de Uruguay. Muy buenas tardes, les voy a presentar el Registro Nacional Prospectivo de COVID-19 en pacientes con enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo renal durante el año 2020 en Chile. En primer lugar, mencionarles que no tengo conflicto de interés en este trabajo. Y en segundo lugar, dar las gracias a todos los autores y colaboradores que participaron en este enorme esfuerzo que significó recolectar estos datos durante el año 2020. La enfermedad por SARS-CoV-2 denominada COVID-19 es un problema de salud pública en todo el mundo. Los pacientes con enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo renal son un grupo especialmente susceptible a adquirir una enfermedad severa. Sin embargo, los datos sobre la epidemiología y los resultados clínicos de los enfermos renales crónicos en terapia de reemplazo renal son aún limitados. En Chile, el primer caso que apareció en la población general ocurrió a principios de marzo del 2020. De ahí a que aparecieran pacientes en diálisis y trasplantados era cosa de tiempo, así que el 29 de marzo la Sociedad Chilena de Nefrología, junto a la Sociedad de Enfermería y Diálisis y Trasplante, más la Asociación de Dializados y Trasplantados de Chile, formamos esta fuerza de tarea conjunta renal anti-COVID-19 con el objetivo de entregar las mejores recomendaciones basadas en evidencia para manejar los pacientes enfermos renales crónicos en terapia de reemplazo renal durante la pandemia, entregar y apoyar todas las medidas de protección de contagio para el personal que atiende a nuestros pacientes y un objetivo muy importante, realizar un registro prospectivo del avance COVID-19 en los pacientes enfermos renales crónicos en terapia de reemplazo renal en Chile, en hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal, con el lema de que ante un virus desconocido el mejor remedio es compartir y colaborar. Objetivo del registro: caracterizar la epidemiología y resultados clínicos mayores, como hospitalización y mortalidad, de los pacientes con enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo renal que desarrollaron COVID-19 en Chile durante el año 2020. Como métodos, realizamos un registro nacional observacional, prospectivo y multicéntrico que consignó variables epidemiológicas, clínicas y de laboratorio de los pacientes enfermos renales crónicos en hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal con COVID-19, ya sea por RT-PCR o imágenes características de SARS-CoV-2. Tuvimos coordinadores nacionales en cada una de las diferentes terapias de reemplazo renal. En hemodiálisis el doctor Eduardo Lorca, en diálisis peritoneal la doctora Mireya Ortiz y en trasplante renal la doctora Jacqueline Pefor. En hemodiálisis logramos contar con el 85% de los pacientes en hemodiálisis, 21.021 pacientes que pudimos seguirlos durante el año. En diálisis peritoneal, 1.498 pacientes que corresponden al 100% de los pacientes en diálisis peritoneal, y en trasplante 4.265 pacientes trasplantados renales con injerto funcionante que corresponden al 98% de los pacientes. En cada una de estas cohortes analizamos las tasas de infección, mortalidad y letalidad desde marzo a diciembre de 2020, comparándose entre ellos y con la población general infectada por COVID-19. Se realizó un análisis estadístico para determinar los predictores más importantes de mortalidad. En este gráfico se puede observar que de los pacientes en hemodiálisis, a diciembre del 2020 ya se habían contagiado 2.699 pacientes y habían fallecido 541. Si vemos lo que pasó en diálisis peritoneal, a diciembre del 2020 se habían contagiado 105, falleciendo 23 pacientes. Y en trasplante renal, a diciembre del 2020 se habían contagiado 226 pacientes y habían fallecido 35. Aquí se ve un resumen gráfico de lo mismo, donde vemos que los pacientes en hemodiálisis, que eran 21.021, 2.699 se contagiaron de COVID
de los cuales se recuperaron 2.158 y fallecieron 541. De los pacientes en diálisis peritoneal, de los 1.498, 105 se contagiaron, se recuperaron 82, fallecieron 23. Y de los pacientes trasplantados renales, de los 4.265, 226 se contagiaron, 191 se recuperaron y 35 fallecieron. Al comparar la población general con las distintas cohortes de pacientes en hemodiálisis, trasplantado renal y diálisis peritoneal, podemos observar que en hemodiálisis la tasa de infección es 4.1 veces mayor que la población general, la tasa de mortalidad es 30.2 veces mayor y la letalidad 7.3 veces mayor que la población general. En hemodiálisis se ve que eh, la incidencia de infección es la mayor de todos los grupos, comparada con la población general y comparada con los otros pacientes, ya sea en trasplante o en diálisis peritoneal. La tasa de mortalidad por 100.000 personas también fue la mayor en hemodiálisis. Y la tasa de letalidad, 20%. En diálisis peritoneal la tasa de infección es 2,2 veces mayor que la población general, la tasa de mortalidad es 18 veces mayor y la letalidad es 8 veces mayor que la población general. Si vemos la letalidad es 21.9% en peritoneo diálisis, lo que es bastante parecido a hemodiálisis. Los pacientes en diálisis peritoneal se contagiaron mucho menos, pero los que se contagiaron tuvieron una letalidad elevada. Ahora, los trasplantados renales tienen una tasa de infección de 1.7 veces mayor que la población general, una tasa de mortalidad 9,9 veces mayor y una letalidad 5,9 veces mayor que la población general. Los pacientes trasplantados renales tienen menor riesgo de contagio que los pacientes en hemo o peritoneo y también tienen una letalidad menor. Pero igual, si uno compara con la población general, ya sea los pacientes en hemo, diálisis, trasplantados renales o diálisis peritoneal, tienen letalidades muchísimo mayores que la población general. En los pacientes contagiados de COVID-19 con datos completos que corresponden a 2.389 pacientes en hemodiálisis, 105 pacientes en diálisis peritoneal y 193 pacientes trasplantados renales, estimamos las siguientes variables. La tasa de hospitalización fue 50% en hemodiálisis, 54% en diálisis peritoneal, 50% en trasplantados renales. Alrededor del 50% de los pacientes hospitalizados fallecieron. Este dato especialmente viene de los pacientes en hemodiálisis. El requerimiento de ventilación mecánica, en hemodiálisis un 14,5% de los pacientes requirió ventilación mecánica y de ellos falleció el 77%. En trasplante renal, el 17,6% requirió ventilación mecánica y de ellos falleció el 66,7%. Los predictores más importantes de mortalidad fueron la edad, la presencia de diabetes y la necesidad de hospitalización. Aquí se ven los principales predictores de mortalidad en hemodiálisis. En primer lugar, tener más de 60 años tiene un odds ratio de 2,38 con un p-value significativo. El tiempo en hemodiálisis por cada mes, el odds ratio da 1,002 y eso es significativo, es decir, que los pacientes que llevan muchos años en diálisis tienen mayor riesgo de fallecer. Y la diabetes, la presencia de diabetes tiene un odds ratio de 1,63 con un p-value significativo. En diálisis peritoneal, la edad sobre 60 años también fue un factor de predicción de mortalidad significativo con un ratio de 5,88 con un p-value significativo. El tiempo en diálisis más de 5 años también fue significativo, un ratio de 5,68 y la presencia de diabetes mellitus dio un ratio de 4,64 con un p-value en el límite de la significancia. Y en trasplante renal los predictores de mortalidad que encontramos fueron la edad sobre 60 años, un ratio de 2,92 con un p-value significativo, y el nivel socioeconómico bajo, con un odds ratio de 2,35 y un p-value también significativo. Como conclusiones, podemos decir que los pacientes enfermos renales crónicos en terapia de reemplazo renal que adquieren COVID-19 tienen mayor riesgo de contagio y mayor tasa de letalidad que la población general. En promedio, la mitad de los pacientes en cualquiera de las terapias de reemplazo renal requirieron hospitalización. Los mayores predictores de mortalidad fueron edad mayor de 60 años, presencia de diabetes,
Necesidad de hospitalización. Los pacientes enfermos renales crónicos en terapia de reemplazo renal deben considerarse pacientes de alto riesgo y se les debe dar prioridad para prevenir contagio y muerte. Y, en especial, administrar vacunación de forma prioritaria. Eso es el trabajo. Muchas gracias por la atención. Esta reunión está siendo grabada. Mi nombre es Raúl Lombardi, de Montevideo, Uruguay, y voy a mostrarles los resultados del registro latinoamericano de alteraciones renales asociadas a COVID-19, en el cual participó un grupo importante de colegas de la región. Es un estudio entonces observacional, prospectivo, longitudinal, multinacional, que se extendió del 1 de mayo del 2020 al 31 de diciembre del mismo año y se registraron entonces 870 pacientes. Un porcentaje muy elevado, 70%, casi del sexo masculino, y la mediana de edad fue de 63 años con este rango intercuartílico. Participaron 12 países, particularmente Brasil, Argentina, México, Perú y Colombia, los que aportaron mayor número de pacientes. Esta es una población que tiene importante frecuencia de comorbilidades. Fíjense ustedes que apenas un casi 13% de ellos no tenían ninguna comorbilidad. El resto tenían entonces, sobre todo, hipertensión, diabetes y obesidad. Establecimos cuatro categorías de condición al ingreso: leve, cuando el paciente no requirió la hospitalización o oxigenoterapia; moderado, cuando sí fue necesaria oxigenoterapia; y severa, cuando hubo que ingresarlo desde el ingreso en áreas de cuidado intensivo. Un pequeño porcentaje estuvo en la categoría leve y el resto se dividió por partes casi iguales entre moderada y severa al ingreso. Estas son las características de la población en todas estas variables, y estas otras, por razones de tiempo, no nos podemos detener en ellas, pero sí lo que quiero destacar es que lamentablemente en varias variables tuvimos un número importante de casos sin datos. En cuanto al sedimento urinario al ingreso, tenían proteinuria, tenían estudiado el sedimento a la mitad de los pacientes casi. De ellos, el 62% tenía proteinuria al ingreso, que es un porcentaje que está dentro de lo que se ha referido en la literatura, y se acompañó de hematuria en un porcentaje menor, el 37% de ellos tenían hematuria. ¿Qué características tuvieron estos pacientes con y sin proteinuria? Esto es interesante, es importante, porque los pacientes con proteinuria tenían mayores comorbilidades, tenían peor función renal al ingreso. Ven ustedes que los antecedentes o la existencia de enfermedad renal crónica es un porcentaje mayor que el de la población general, que andaba en el torno de los 15%, del 15%, es decir, una población entonces que ya tenía alteraciones renales, ¿verdad? Que la causa de ira que la diferenció de los que no tenían proteinuria era la disfunción multiorgánica asociada a COVID, y tuvieron una injuria renal aguda de mayor severidad en cuanto al pico de la creatinina, necesidad de reemplazo renal y menor recuperación de la ira, pero también una enfermedad más grave medida por el requerimiento de cuidado intensivo, de ventilación mecánica, de vasopresores y, como era esperable entonces, una mayor mortalidad asociada. Nosotros preguntamos también si había tenido proteinuria en la evolución, es decir, aquellos pacientes que no tenían proteinuria al ingreso, si había aparecido entonces una proteinuria de nuevo durante la hospitalización. Identificamos 102 pacientes con datos en este sentido, de los cuales el 38% sí tuvieron entonces una proteinuria nueva aparecida durante la evolución. ¿Y cómo se caracterizaron estos pacientes? Comparando
con y sin proteinuria, ¿verdad? Eran pacientes que tenían mayor hipertensión, pero que tenían una función renal de ingreso mejor que los que no tuvieron proteinuria, aunque la diferencia no fue significativa, lo cual uno podría pensar que la evolución iba a ser mejor. Vean ustedes que en cuanto a la causa de la ira, prácticamente todos, 37 en 39, tuvieron disfunción multiorgánica asociada a COVID. Tuvieron entonces ira, la ira fue más severa en estos 3 parámetros y tuvieron casi todos ellos entonces un cuadro general muy grave con requerimiento de internación en cuidado intensivo, ventilación mecánica, uso de vasopresores, mayores complicaciones y, como era esperable, una notoria mayor mortalidad. Es decir, que esto aparece entonces como un elemento de gravedad. Volviendo a la población general, la mayoría, como era esperable, de la ira fue de instalación hospitalaria, vinculada a la disfunción multiorgánica y también en hipovolemia, además de otros factores, y de forma con diuresis conservada y con alto requerimiento de reemplazo renal, casi la mitad de ellos. Fue fundamentalmente hemodiálisis intermitente, convencional, que es el perfil que hemos encontrado en América Latina en otros estudios, y lamentablemente un pequeño porcentaje de ellos sometidos a técnicas continuas, que como ustedes saben son las de elección en este tipo de pacientes por la posibilidad de depuración de citoquinas. Un grupo muy numeroso de los pacientes entonces requirieron, de la población requirieron internación en UCI. Bueno, el perfil, no voy a detenerme en esto, pero el perfil naturalmente esperable era mayor gravedad de los pacientes y requirieron entonces ventilación mecánica en un porcentaje incluso mayor de lo que se refiere a algunas series con drogas vasoactivas y en cuanto al tratamiento de los pacientes, el predominio de los corticoides, además de las otras drogas que se utilizan en esta infección. Tuvieron complicaciones hospitalarias en un porcentaje importante, fundamentalmente infecciosas. Y el resultado final de la evolución fue de una alta mortalidad, 62,5%, mortalidad global por todas las causas, al final de la evolución, como les decía. Buscamos entonces factores asociados a la mortalidad. En el análisis univariado encontramos que 23 variables se asociaron a la mortalidad, entre ellos destaco la proteinuria al ingreso y la proteinuria en la evolución. Cuando hicimos la revisión logística, como les decía al comienzo, lamentablemente hubo varias variables que no pudimos ingresarlas porque tenían menos del 70% de datos, y entonces el modelo resultó en que la edad, la cardiopatía crónica, la disfunción multiorgánica por COVID y depresión de fluidos como causa de la ira, junto con la no recuperación de la función renal y el ingreso a UCI con un peso muy importante, el uso de vasopresores, complicaciones intrahospitalarias y tiempo de internación fueron los que se asociaron de manera independiente. En conclusión, este es el primer registro multinacional latinoamericano de pacientes con alteraciones renales asociadas a COVID-19. Los resultados muestran un perfil general habitual en estos casos, pero queremos destacar como elementos de mayor interés el valor de incluir la proteinuria tanto al ingreso como a la evolución, porque esto hace oportuna entonces la identificación, hace posible una oportuna identificación de daño renal y permite atenuar el impacto de resultados potencialmente adversos. Muchas gracias. Muy buenas con todos. Yo soy Juan Santa Cruz, médico nefrólogo de la ciudad de Quito, de la Clínica de los Riñones Meridial, y a continuación voy a presentar el trabajo de COVID-19 en 700 pacientes en diálisis crónica de los Andes ecuatorianos, experiencia de 1 año. El outline o
Guión del estudio de la presentación va a ir de la siguiente manera. Primero, la introducción, luego iremos a los métodos, luego a los resultados y finalmente a las conclusiones del artículo antes mencionado y publicado pues, en esta revista. Respecto a la introducción, pues comentar que el 29 de febrero del 2020 se reportó el primer caso de coronavirus en Ecuador en una mujer de 70 años proveniente de España, en donde ella y su hermana fallecieron. A día de hoy, durante este largo camino y tortuoso y difícil camino del COVID-19 en nuestra población, pues en nuestro país comentamos que tenemos más de 419.000 casos y con más de 20.000 personas que han fallecido. Respecto al contexto local de la enfermedad renal crónica en nuestro país, pues cabe recalcar que tiene una prevalencia elevada, entre el 7 y el 10%. Para el año 2018 existían 17.484 pacientes en diálisis, lo que equivale más o menos a 567 pacientes por millón de población, teniendo en cuenta que para ese año en el país teníamos 17 millones de habitantes y únicamente el 3.7% se encuentra en diálisis peritoneal, cifra que lamentablemente se mantiene estable desde el año 2008. Esto pues quiero incidir en ello, ya que es lamentable que tengamos un porcentaje tan bajo cuando los beneficios los conocemos todos, y esto se debe a que principalmente la derivación depende de una persona, muchas veces no es médico ni nefrólogo y que asigna un código de tratamiento pues al azar sin un fundamento científico importante. Respecto a los centros del estudio, pues estos son la Clínica de los Riñones Meridial, que es una clínica privada que ofrece cuidado renal integral, que se encuentra presente en 5 ciudades de los Andes ecuatorianos. Funciona como prestador externo del Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por más de 40 años, y que para febrero del 2020 tenía 700 pacientes en diálisis, lo que equivale entre el 4 y el 5% de la población total en diálisis del país. ¿Cuáles fueron los objetivos del estudio? Pues principalmente compartir y dar a conocer el impacto del COVID-19 en los pacientes en diálisis crónica de nuestros centros, con una especial mención en la mortalidad, presentación clínica, consumo de recursos sanitarios y características de los pacientes que sufrieron la enfermedad. A continuación vamos a ir con los métodos del estudio. Comentar que este es un estudio observacional, prospectivo, multicéntrico, en donde 700 pacientes en diálisis crónica de 5 ciudades diferentes del país fueron seguidos, ¿sí? Desde febrero del 2020 hasta el 31 de enero del 2021, y aquellos pacientes con PCR positiva para COVID-19, que es como se confirmó la enfermedad, pues es donde analizábamos los resultados. Para clasificar la severidad de la enfermedad se utilizó los criterios de la CDC, en donde comenta que la presentación es severa, una enfermedad es severa, si el paciente presenta una saturación de oxígeno menos del 90% para nuestro medio, especialmente en medio de la sierra, sobre el nivel del mar, o una frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto. Existen más criterios laboratoriales, sin embargo, pues nosotros al ser un centro periférico de diálisis, no un centro hospitalario, pues tenemos recursos limitados en cuanto al tema laboratorial. La enfermedad se clasificaba como moderada si el paciente tenía síntomas de COVID, pero sin datos de severidad, y pues asintomática en caso de que el paciente no tenga ningún síntoma. Respecto a los resultados, pues bueno, en la siguiente tabla nosotros vamos a ver cuáles eran las características basales de la población estudiada, que como les comentaba, para febrero del año 2020 eran 700 pacientes, la media de edad era de 63 años, con una predominancia del sexo masculino, el 30%, un tercio de pacientes tenían como etiología de la enfermedad renal crónica la diabetes, destacando un 20% y un 22% de pacientes con enfermedad pulmonar previa y con inmunodepresión respectivamente. Cabe recalcar que un 9% tenían ya una fístula nativa, y bueno, comentar que solo 3 pacientes teníamos en diálisis peritoneal, por lo anteriormente ya dicho. Respecto a los pacientes que fueron diagnosticados con COVID-19 mediante PCR, a lo largo del tiempo de seguimiento ha sido un total de 115 pacientes, en donde, pues bueno, la mediana de edad es similar a la población general. Hay una predominancia clara del género masculino en cuanto a los pacientes contagiados, ¿sí? Y cabe recalcar que un 34% tienen o tenían una enfermedad pulmonar previa como comorbilidad asociada, así como un 27% tenían por algún motivo algún grado de inmunodepresión. Cabe recalcar que durante el tiempo de evolución de seguimiento, 205 pacientes presentaron
síntomas, sin embargo, se confirmaron mediante prueba PCR a 115, lo que corresponde al 16% de la población total, con una clara predominancia estadísticamente significativa en el sexo masculino, y a su vez también recalcar la alta prevalencia de enfermedad pulmonar y de estado de inmunodepresión. Respecto a los datos clínicos, cabe destacar que, bueno, la presentación de forma severa, casi el 50% de los pacientes tienen una presentación severa, ¿sí? En donde los síntomas más frecuentes pues, son los clásicos, ¿no? Fiebre, tos, mialgias y artralgias. Sin embargo, sí que queremos destacar que hasta un 25% de pacientes presentaron síntomas gastrointestinales, como caracterizado como, bueno, atípico, entre comillas, ¿no? Un síntoma algo atípico, y un 64% de pacientes fueron hospitalizados, lo que habla de la severidad de la enfermedad. Igualmente, lo dicho, hay una enfermedad severa y una hospitalización con alta prevalencia, y un cuarto de pacientes pues, con síntomas gastrointestinales. Respecto a los datos analíticos, pues bueno, en los pacientes con enfermedad confirmada, cabe destacar que un 62% tuvo una radiografía de tórax patológica, es decir, con datos de neumonía, un 31% presentaron linfopenia dentro de los exámenes básicos que realizamos. El valor, la mediana de saturación de oxígeno llegó a ser de 77, como pueden ver, hasta 66 como mínimo y 89 pues como máximo, es decir, el oxígeno está bastante bajo, la saturación de oxígeno, y con una elevación importante de la proteína C reactiva, en donde la mediana pues es de 54, casi pues 8 veces por encima de lo normal, ¿no? Entonces lo característico era una linfopenia, desaturación y elevación de la proteína C reactiva. Respecto a la mortalidad y consumo de recursos sanitarios, pues nosotros lo que hemos encontrado en nuestra corte es que de los pacientes que fallecen fueron 25, es decir, una mortalidad del 22%, una tasa de contagio global de los centros, de todos los centros, de 16 por cada 100 pacientes, un 54%, es decir, más de la mitad reportaron haber tenido un contacto con alguien positivo o sospechoso, ¿sí? Y en cuanto a consumo sanitario, pues al inicio es verdad que contábamos desde que la PCR era positiva, negativa, para ver el tiempo de aislamiento y el tiempo de enfermedad, pues bueno, nos dio una mediana de 20 días. Aquellos pacientes que ingresan, como podemos ver aquí, por ejemplo, hasta que fallecen, desde que ingresan pasan 12 días, incluso en ciertos 19 días, algo más. Y en aquellos pacientes que salen del hospital, es decir, que no fallecen, pero que ingresan, la mediana de días de hospitalización son 11 días, que puede llegar casi a 2 semanas, como podemos observar, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión nos sacamos de esto? Pues que hay una mortalidad alta, aunque es verdad que es menor a otras series reportadas en otros estudios. Un ingreso puede llevar 2 semanas, es decir, una cama ocupada 2 semanas, pues cuesta lo que cuesta y requiere lo que requiere. Y ojo y énfasis a los contactos sospechosos, ¿no? Estos pacientes que van a hemodiálisis, pues tienen que moverse, tienen que salir de casa, entonces eso también contribuye. Respecto al exceso de mortalidad que hemos encontrado, pues para eso hemos visto la mortalidad por no COVID y la hemos comparado a la mortalidad por COVID. Entonces, en el año 2019, el centro tuvo una mortalidad no COVID del 14%, no existía el COVID. En el 2020 del 13% y en el 2021, lo que llevamos a día de hoy, es del 6%. Comparando la mortalidad debida por COVID, corresponde en el año 2020, que es cuando ya tenemos este tema, al 3.7%, y lo que llevamos de año el 1.7%. Es decir, pues añade una mortalidad considerable que no debería haber existido si la pandemia no existía. ¿Y cuál es la evolución actual de la pandemia? Actual a día de hoy, a mayo del 2021, pues como podemos observar en esta gráfica, este es el comportamiento que ha tenido la enfermedad a lo largo del año, que la forma consolidada de todas las unidades es la línea verde, y bueno, el resto de unidades de los otros colores. Entonces podemos ver que hay una distribución uniforme entre unidades, ¿sí? Y que hemos observado que la cantidad o la incidencia de COVID-19 en los pacientes en diálisis es muy similar a la que se presenta en la sociedad, por lo que una vez que en la sociedad se empieza a ver un repunte de casos, hay que tener en cuenta que estos se pueden presentar en nuestras unidades. Afortunadamente, nosotros hemos vacunado a nuestros pacientes a inicios de mayo de 2021, y bueno, veremos cómo se comporta la curva conforme la vacunación y los pacientes han ido generando anticuerpos y defensas contra esta enfermedad.
Entonces, para hablar de datos actuales, la evolución desde febrero del 2020 a mayo del 2021 es la siguiente. Actualmente tenemos 166 casos confirmados, que corresponde al 23% de la población total, 37 fallecidos de los pacientes que han sido confirmados, que es una mortalidad, como podemos ver, estable respecto a la que teníamos en febrero de este año, que es cuando se publica el artículo. Se mantiene estable 22%, y con un exceso de mortalidad desde febrero a día de hoy del 5.3%, que recalco, no debería estar ahí en nuestros pacientes, ya que esto es algo nuevo. ¿Cuáles fueron las variables con significación estadística de nuestro estudio? Pues en lo que respecta a mortalidad, vimos que de manera significativa, los pacientes con una edad de mayor a 64 años, con una presentación severa de la enfermedad, que es prácticamente corresponde a una saturación de menos del 90% de oxígeno, y con enfermedad pulmonar previa, así como con necesidad de hospitalización, pues todo esto se asocia a mortalidad, ¿sí? En los pacientes con una edad comprendida entre los 55 y los 63 años, encontramos que estos pacientes tienen mayor probabilidad de presentar una enfermedad severa con desaturación de oxígeno y a la vez de requerir hospitalización. Y como mencionamos anteriormente, pues el sexo masculino se relaciona de forma significativa con mayor probabilidad o infección por COVID-19, que en la literatura ya se ha reportado por diferencias a nivel hormonal, por diferencias a nivel de riesgo cardiovascular, de los hábitos de fumar y de beber, pues que tienen los hombres respecto al sexo femenino, sí, entre otras causas, que no es el motivo de la charla. Entonces, para concluir, pues queremos concluir diciendo que el COVID-19 es significativamente más frecuente en los hombres y ha añadido un 5% de mortalidad adicional a la población en diálisis. Luego que los pacientes mayores de 64 años con desaturación y patología pulmonar previa tienen mayor riesgo de mortalidad, por lo que esta diana o este subgrupo de pacientes tienen que tener especial cuidado. ¿Qué significa la población en diálisis respecto al COVID-19? Pues mayor severidad de enfermedad, como ha quedado demostrado, mayor mortalidad, un consumo sanitario importante. Por ende, este invita a pensar que los pacientes en diálisis y su personal deberían ser un grupo prioritario en los esquemas de vacunación de todos los países, ¿sí? Porque está claro que fallecen más, tienen enfermedad más severa y obviamente como tienen que salir a recibir su tratamiento, en especial los pacientes en hemodiálisis en centro, pues tienen mayor exposición al virus. E importante, es necesario reforzar las técnicas domiciliarias para disminuir la tasa de contagio de esta población, ¿sí? Así que eso es lo que queremos comentar. Quiero agradecerles a todos por su atención y estoy presto para responder cualquier duda que ustedes tengan. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Yanisa Venegas, médico nefrólogo. El trabajo lleva por título Perfil epidemiológico de los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5 en diálisis con infección COVID-19 en un hospital público en el periodo de abril-diciembre del 2020. El hospital es el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, Lima, Perú. Durante todo el periodo de pandemia, un sinnúmero de personas se han visto afectadas, tanto aquellas previamente sanas y aquellas con alguna comorbilidad. En ese sentido, los pacientes con enfermedad renal crónica no han sido ajenos. A nivel mundial hay una serie de datos, de información al respecto, también en Latinoamérica, y en este caso, en Perú, en Lima, en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, durante ese periodo se han atendido un gran número de pacientes. En estadio 5, tanto en diálisis como sin diálisis. Los primeros, bueno, que por alguna condición respiratoria o de la enfermedad de COVID, fueron hospitalizados, y aquellos sin diálisis también, dado este último evento, terminaron iniciando terapia de reemplazo renal en la hospitalización. Las manifestaciones han sido diversas y la evolución fulminante para muchos de ellos. El objetivo fue describir las características epidemiológicas, clínicas y los factores relacionados con la mortalidad y sobrevida de los pacientes con enfermedad renal crónica e infección por COVID-19 atendidos en un hospital público en el periodo ya descrito. Es una serie de casos retrospectivos. La población de estudio fue seleccionada por conveniencia y muestreo no probabilístico, en donde el grupo fue pacientes con RC5, infección por COVID-19. Fueron 107 pacientes evaluados con estas características, y de estos solo 105 cumplieron los criterios de inclusión. Tuvo una ficha de recolección de datos que funcionó como instrumento de recolección, en donde se tenían las variables para ser evaluadas en el estudio.
Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 18 años, pacientes con RC5 en programa de hemodiálisis o de diálisis peritoneal crónica, trasplantados renales con riñón funcionante y claro que tengan un diagnóstico de infección por COVID-19. Los de exclusión, pacientes con injuria renal aguda y datos incompletos tanto en historia como en la base de datos de laboratorio. En cuanto a los resultados, estas dos primeras tablas muestran básicamente las características generales tanto de los pacientes como de la enfermedad renal crónica. Entonces tenemos que el mayor porcentaje de pacientes fueron varones, que la edad promedio fue de 58.59, que la comorbilidad más frecuente fue la hipertensión, el síntoma de ingreso más frecuente fue la disnea, y en cuanto a la modalidad de ingreso, el 20% fallecidos y el 80% vivos. La etiología de la enfermedad renal crónica más frecuente fue la nefrangiosclerosis, seguida de la nefropatía diabética. En las siguientes tablas, lo que muestra fue el análisis por grupos, es decir, sobrevivientes versus no sobrevivientes. En la primera, datos generales tipo edad, género, modalidad de ingreso, antecedente de fumador y etiología de la enfermedad renal. Ninguno de estos ítems mostraron mayor significancia en el resultado final. En cambio, al evaluar los ítems de laboratorio, se encontró que leucocitos, linfocitos, dímero de ferritina, PCR, DHL, pH, bicarbonato y el PAFIO2 mostraban datos de significancia en cuanto a su relación con la mortalidad. Al comparar nuevamente los grupos entre sobrevivientes y no sobrevivientes, pero esta vez a partir de los ítems de laboratorio que se encontraron importantes y darles un punto de corte para mayor significancia, se encontró que los linfocitos en corte menor de 1000, los leucocitos mayor de 11.000, dímero D mayor de 1.5, ferritina mayor de 1000, PCR mayor de 10, DHL mayor de 400, bicarbonato menor o igual a 20 y el PAFIO2 menor o igual a 150, mostraban realmente una significancia o un dato bastante importante en relación a la mortalidad de estos pacientes, ¿no? Pero al hacer el análisis multivariado, solamente el PCR mayor de 10 y el PAFIO2 menor de 150 fueron los factores más importantes relacionados con la sobrevida de los pacientes de RC5 en diálisis y bueno, que cursen con la infección de COVID-19. En este slide se muestra los gráficos en cuanto a la sobrevida. El primero, bueno, la sobrevida a los 20, 30, 40 días y al alta de los pacientes con las condiciones ya descritas, y los dos gráficos siguientes muestran la relación en tanto los factores antes mencionados, es decir, PAFIO2 y PCR, en donde, bueno, el grupo de pacientes con un PAFIO2 menor de 150 tienen una menor sobrevida, igual los pacientes con un PCR mayor de 10 tienen una sobrevida menor que el grupo en comparación. Finalmente, las conclusiones, la tasa de mortalidad fruta en estos pacientes fue realmente baja comparada a las datas previas y la probabilidad de sobrevida al alta fue del 65% y los factores más importantes relacionados a la mortalidad fue el PCR aumentado y el PAFIO2 disminuido. Gracias. Seguimos con la conferencia presentada por José Suassuna de Brasil.
es una observación que una vez que ellos intentaron o observaron eso, nosotros hemos aprendido a tener el momento de la intubación como el momento que el riñón no más funciona, que nosotros tenemos que traer nuestros armamentos de soporte vital y las técnicas que nosotros como nefrólogos tenemos a disposición. Esta observación se ha repetido, esta es una publicación más reciente, mostrando el riesgo de desarrollo de la insuficiencia renal, de la insuria renal, primariamente asociado con la ventilación mecánica. Aquí también se mostrando que solamente los casos más graves que necesitan de ventilación mecánica son esos que desarrollan la insuria renal aguda. ¿Y por qué será o por qué se sucede que la insuria renal aguda tiene esa concomitancia, esta proximidad temprana con la intubación orotraqueal? Y hay diferentes mecanismos que pueden ser propuestos y voy a hablar un poco sobre cada uno de ellos. El primero y más fácil y más catastrófico tal vez es una situación de un fenótipo adverso, como este caso que yo tuve la oportunidad de acompañar, de una paciente que en el 7º día de enfermedad desenvolvió una grave miocarditis, 3 episodios de paro de parada cardiorrespiratoria, masaje cardíaca de pecho abierto, ECMO veno arterial por una semana y felizmente se recuperó de todo eso y obviamente después de este evento cardiovascular tan marcante, inmediatamente desarrolló insuria renal aguda. Pero esos pacientes no son tan comunes, son pacientes que son muy marcantes, pero por nuestra suerte quizás no son tan comunes. Este es un mecanismo que necesita de mejor investigación. Nosotros tenemos poca información sobre el efecto de la hipoxia normobárica en el riñón. Hay muchos datos sobre la hipoxia hipobárica de la altitud, pero la hipoxia normobárica al nivel del mar es muy más desconocida. Sabemos que el riñón vive en una situación de hipoxia permanente y hay algunos datos experimentales en conejos, por ejemplo, aquí, en que se muestra que en una situación de hipoxia hay un aumento de la resistencia de la circulación renal, cae el flujo sanguíneo renal, cae la filtración glomerular y se compromete el débito urinario. Este es un otro estudio en humanos, nuevamente en una situación de hipoxia severa con disminución de la excreción de sodio, del flujo plasmático y la filtración glomerular. Este ya son dados con COVID, mostrando la disminución del flujo renal y aumento de la resistencia de la circulación renal en comparación a pacientes con trollos o con septic shock, con shock séptico. La depresión de volumen intravascular también es una situación que nosotros aprendimos a corregir. En el inicio de la pandemia nosotros no teníamos la comprensión que muchos de estos pacientes llegan al hospital con disminución del volumen intravascular por fiebre, por sudor, por pierdas por hiperventilación, anorexia, vómito, diarrea y otros factores. Es interesante que la Surviving Sepsis Campaign inicialmente se recomendó que se seguisse una estrategia conservativa de líquidos, de reposición, de administración, suministración de líquidos en la COVID, pero nosotros aprendemos que muchos de esos pacientes necesitan de una resucitación inicial y eso es importante para intentar prevenir la insuria renal. La situación de las líneas cruzadas entre los órganos, que es muy propagada por Dr. Claudio Ronco y ya bien conocida en la literatura de sepsis y de síndrome de la dificultad respiratoria del adulto.
aguda, que también se pasa en la COVID y certamente es uno de los factores que son quizás importantes en la injuria renal de la COVID. La ventilación mecánica con esta asociación temprana merece una atención especial. Sabemos que la ventilación mecánica tiene una serie de efectos que impactan, que traen perjuicio a la circulación y a la función del riñón. Que sabemos también que la estrategia de ventilación mecánica protectiva tiene un efecto benéfico en preservar la función renal. Esto fue un poco confuso con una gran controversia cuando la pandemia empezó, pero ahora hay la convicción que no hay un solo modelo de COVID en el pulmón y que la conducta pulmonar hay que ser individualizada. Algunos pacientes necesitan de un volumen mayor, por lo menos en la fase inicial de la infección o de la dimisión de la unidad de cuidados intensivos, y otros necesitan desde el inicio de una estrategia más protectora. La inflamación sistémica, que sería después el tercer fase de la COVID, ese enfermo se comporta de una forma muy similar a cualquier otro enfermo de la terapia intensiva. Son los pacientes que sufren las consecuencias de la doença, de la enfermedad crítica prolongada, trombofilia, eventos vasculares. Entonces tenemos que hay este grupo que yo hablé en el inicio, que son los grupos que desarrollan injuria renal aguda temprana, pero hay un otro grupo, son dos series distintas de la literatura, que hay un otro grupo significativo de pacientes que tienen el desarrollo de la injuria renal aguda más tardíamente. Y entonces surgen, se notan las situaciones más familiares de la daño endotelial, de tromboinflamación y de fenómenos vasculares que caracterizan la COVID. Estos son eventos renales que cortesía de la profesora Denise Malheiro de la Universidad de São Paulo, mostrando aquí en el primero corte glomerular, no necesariamente una trombosis, pero un empilamiento de los glóbulos rojos del sangue, y aquí en fases más avanzadas con una situación que mucho reminiscente, muy similar a la síndrome hemolítica urémica, y sabemos que eso no se reverte con heparina o con medidas de anticoagulación. La doença crítica es tan importante que esta publicación publicada en el mes pasado ha llamado la atención que los pacientes que desarrollan injuria renal aguda son exclusivamente los graves, son exclusivamente los que están en unidad de cuidados intensivos. Está mucho ajustada los desarrollos de injuria renal aguda con el espectro más grave de la COVID. Y los mecanismos de doença crítica son operativos en la COVID. Existen muchos de los mecanismos importantes que yo hablé de algunos de ellos en la COVID, pero es importante perceber que estos no acontecen todos al mismo tiempo. Está aquí en una propuesta de que se puede temporalmente comprender de la disfunción renal de la injuria renal. La COVID, un evento inicial de priming con agresión viral directa, la desregulación del sistema renina-angiotensina con la vasoconstricción, la hipoxia que yo hablé que compromete la microcirculación renal, la hipovolemia, la línea cruzada, fenómenos asociados a la ventilación mecánica, fenómenos endoteliales, al final la inflamación caótica de la enfermedad crítica. Yo quería en la última sección de esta charla hablar de factores sociales que son muy relevantes para nosotros que vivimos en América Latina. Este es lo que pasa con la COVID en Brasil. Brasil es el segundo país con más número de muertos en la COVID. Hay muchas razones para eso. Creo que nosotros no somos un ejemplo de una buena respuesta a la pandemia. Hay otros factores que también son operativos. Aquí nos vivimos en un continente que es el campeón del mundo en términos de inequalidad.
y Brasil en particular es el país quizás más desigual, más desigual de la América Latina, que hay con diferencias regionales muy marcantes entre las diferentes provincias de Brasil, desde algunas con niveles de desarrollo similar a países más desarrollados, de otras muy pobres, muy malos. Esta es la situación, por ejemplo, de mi ciudad, de otras ciudades, en que la población más pobre convive lado a lado con la población más rica en un contraste social muy marcante que este fotógrafo ha documentado en diferentes situaciones. COVID llegó al Brasil muy tempranamente, llegó por vuelos internacionales, notadamente de la Europa. El primer caso fue registrado en un hombre que le retornó de una viaje de negocios de Lombardía en 25 de febrero de 2020. En nuestra unidad, solamente 4 días después fue observado el primer caso de un médico contaminado con COVID, y al final del mes de marzo, en 30 días, 60% de los médicos de nuestra fuerza de trabajo habían sido contaminados. La primera muerte fue registrada en 12 de marzo. En nuestra unidad, la primera internación de un profesional de salud fue un colega nefrólogo que trabaja conmigo, que es el responsable por el trasplante en nuestra unidad, que se tornó un paciente crítico, necesitó ventilación mecánica y diálisis. Gracias, se ha pasado y está de retorno a sus actividades. Esto es que lo pasó la cadena de transmisión en nuestra unidad, y como nosotros intentamos como una investigación epidemiológica, y creo que eso se ha duplicado en muchos otros servicios de nefrología o de cuidados intensivos del país. Embora Brasil há 2 picos de incidencia de COVID en Brasil, pero en mi ciudad, Río de Janeiro, se han observado 3 picos. En cada uno de ellos, el sistema de salud ha colapsado. En mayo de 2020, con 510 pacientes en la cola de espera por una cama de UTI. En diciembre de 2020, también una cola de espera, y ahora más reciente, con marzo de 2021, con 600 pacientes en la cola de espera. Esta es una fotografía del patio de mi hospital universitario que está abajo, con la cola de ambulancias que llevando a los pacientes infectados por COVID. Muchos de ellos no tienen la misma suerte y se quedan en diferentes unidades de salud. Eso se asoció con esta situación particularmente triste, que es la concentración de los óbitos al final del primer o segundo día de internación en el hospital por cuenta de los enfermos ya llegarem con una situación de salud muy crítica, mismo intubados rápidamente mueren. Brasil, como en muchos otros países de Latinoamérica, tiene un sistema de salud con 2 partes. Una parte universal, que es constitucional, es el sistema de salud pública más grande del mundo, pero solo tiene 35% de las camas hospitalarias, y esto causa cola y falta de insumos, y la mayoría de los hospitales universitarios están dentro del sistema público. Y hay un sector privado que es pago, que solo cobre 1/4 de la población, y tiene la mayoría de la medicina de más complejidad y acceso a recursos más completos. Este es un dato del registro brasileño de cuidados intensivos, y que comparó la situación en COVID, exclusivamente en COVID. Son casi 200.000 casos de COVID en unidad de cuidados intensivos. La comparación de los pacientes de unidades privadas y públicas. Los pacientes de las unidades privadas llegan en mejor situación de salud,
em mejor probabilidad de evolución adversa, necesitan minas de ventilación mecánica, de vasopresores, de terapia renal, y por eso tienen una mortalidad menor, más pequeña, mismo en los pacientes en diálisis que llegan a 70% en los privados y 82% en los públicos. Nosotros hemos investigado esto en 2 hospitales, porque nuestro grupo sirve a 2 hospitales diferentes, el hospital universitario que es público, el privado, y esto es lo que vivimos en estos meses de pandemia, desde hasta marzo, mostrando cómo la COVID pasó a dominar el número de pacientes en diálisis. Estos son el hospital privado, el hospital público, las curvas son superponibles, la situación es la misma. Nosotros tuvimos la oportunidad de acompañar casi 400 pacientes en diálisis hasta marzo. Este número ahora ya pasó de 600 y observamos una mortalidad más grande en los pacientes del hospital público que del privado, pero no son poblaciones comparables. Hay una diferencia, por ejemplo, de etnia, hay diferencia de acceso a diálisis. En el hospital público dializamos cuando fuimos 6 veces en media para una admisión que dura en promedio de 20 pocos días. Hay una diferencia de mortalidad que se abre las curvas muy tempranamente. La edad es un factor importante de mortalidad, pero la hospitalización en pacientes en el hospital público se pasó como un factor de riesgo, pero como yo he dicho, no son iguales, porque los pacientes privados son primariamente de clase A o B, de los públicos primariamente de clase C y E. Los pacientes privados se refieren al hospital, los pacientes públicos llegan en una cola, llegan temprano, privados, tardíos, los públicos, y por ahí va. Entonces hay una situación que es diferente, que esto está en proceso de investigación adicional. Tenemos un registro brasileño de COVID e IRA que quizás tragará algunas respuestas. Y por fin hablaré de 2 tendencias preocupantes. Esto que nosotros llamamos una rejuvenización de la pandemia, el número de pacientes o percentual de pacientes con más edad que llegan con COVID ahora ha disminuido significativamente, quizás por la vacinación, pero en contrapartida los que tienen menos que 60 años ahora son la mayoría de los pacientes que son traídos al hospital con COVID. Entonces, esa es una tendencia preocupante y la mortalidad permanece muy elevada. Esta otra preocupación, la variante P1, variante gamma, ha pasado a predominar en Brasil, pero no tenemos ainda la variante Delta, y la variante Delta es un motivo de preocupación. Parece capaz en la inmunidad por la infección previa y quizás por alguna de las vacunas. Entonces, estamos en una situación de intranquilidad con la llegada de la variante Delta. Entonces, para concluir, la afectación renal grave solo es episódica en los casos más leves de COVID. El mayor riesgo ocurre en pacientes con la enfermedad pulmonar grave asociada a COVID. La lesión renal se desarrolla primariamente en el contexto de intubación orotraqueal o enfermedad crítica prolongada. Los mecanismos de agresión renal son múltiples y varían según la evolución de la historia natural de la enfermedad. Los determinantes sociales, como por ejemplo el acceso al sistema, parecen ser determinantes importantes del riesgo de morir por IRA, y en la actualidad las hospitalizaciones de ancianos están a disminuir y de los pacientes más jóvenes están a aumentar, posiblemente por efecto de la vacunación. Y hay la preocupación grande por la aparición de las nuevas variantes más agresivas. Y con eso, muchas gracias, yo paro por aquí.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Dehesa López. Les voy a presentar el trabajo realizado en el Hospital Civil de Culiacán, Sinaloa, México, titulado Características clínicas y factores asociados a daño renal agudo en pacientes hospitalizados por COVID-19. Como todos sabemos, la enfermedad por COVID-19 actualmente es considerada una enfermedad multisistémica con una alta incidencia de daño renal agudo. La incidencia de daño renal en estos pacientes es variable y el rango va desde 0 hasta el 57%. El efecto negativo del daño renal en estos pacientes también ya ha sido documentado y se ha asociado a mayor mortalidad y días de estancia hospitalaria. También ya se han descrito algunos factores asociados con el daño renal en estos pacientes. Sin embargo, la información en relación a este tema en nuestro país es escasa, por lo que decidimos llevar a cabo este estudio para determinar la frecuencia de daño renal en población de pacientes hospitalizados COVID mexicanos, describir las características de estos episodios de daño renal agudo y determinar los factores asociados a daño renal en nuestra población. Se trata de una cohorte retrospectiva de marzo a noviembre del 2020, en donde incluimos pacientes mayores de 18 años en ambos sexos hospitalizados por COVID. Excluimos pacientes que previamente ya estaban en hemodiálisis o en DP o en pacientes embarazadas, y eliminamos a aquellos pacientes que estuvieron hospitalizados por menos de 24 horas. Durante ese periodo se atendieron 777 pacientes COVID, de los cuales 443 fueron atendidos en forma ambulatoria, 334 fueron hospitalizados y de estos 27 fueron eliminados para un total de 307 pacientes hospitalizados que constituyen nuestra cohorte. A estos pacientes les recabamos variables clínicas de laboratorio, tratamientos y radiológicos. Los desenlaces que nosotros estudiamos fueron el desarrollo de daño renal agudo, definido por el criterio de creatinina sérica en base a los criterios Akin. Estadificamos cada episodio en base a los criterios Akin. Determinamos la frecuencia de daño renal agudo comunitario, definido como el daño renal agudo que estaba presente al momento de la hospitalización del paciente, o el daño renal hospitalario, definido por el daño renal que se presentaba durante la hospitalización. También estudiamos la frecuencia de requerimiento dialítico, la recuperación de la función renal, así como los factores asociados a daño renal, la letalidad y los días de estancia intrahospitalaria. En total fueron 307 pacientes con una edad promedio de 56 años. El sexo más afectado fue el sexo masculino en 64%, y las comorbilidades más frecuentemente observadas en nuestra población fueron la diabetes, la hipertensión y el tabaquismo. El máximo soporte respiratorio en nuestra población fue la mascarilla reservorio en 35% y la ventilación mecánica también en 35.2%. Un total de 103 pacientes, lo que corresponde al 34% de nuestra población, desarrolló daño renal agudo, de los cuales el 50.5% correspondieron a episodios Akin 3, 34% a episodios Akin 2 y un 15.5% a Akin 1. Otras características importantes del daño renal agudo son que el 53.4% de estos episodios de daño renal correspondieron a daño renal agudo de tipo comunitario, el 10.7% requirió de diálisis y el 35.9% presentó recuperación de la función renal a su egreso al momento de su muerte. En relación al tipo de daño renal agudo, el 25.2% presentó un daño renal de tipo transitorio, el 36.9% presentó daño renal agudo persistente y el 37.9% enfermedad renal aguda. Cuando comparamos las características entre pacientes con y sin daño renal, observamos que los pacientes con daño renal eran más añosos y tenían más frecuente
comorbilidades como diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica e insuficiencia cardíaca. También observamos que los pacientes con daño renal más frecuentemente requirieron ventilación mecánica que aquellos pacientes sin daño renal agudo. Cuando comparamos las características clínicas y de laboratorios entre estos pacientes, también observamos que los pacientes con daño renal tenían una cifra menor de hemoglobina, una cifra más alta de leucocitos, glucosa y creatinina, pero un punto muy importante es que tenían mayores concentraciones de marcadores inflamatorios de la enfermedad, como es la proteína C reactiva, la ferritina, el dímero D, y también presentaban parámetros de gravedad más marcados, como es una PAFI menor y un índice de severidad por tomografía mayor que aquellos pacientes sin daño renal. Otra cosa que observamos es que los pacientes con daño renal agudo más frecuentemente requirieron de intubación y más frecuentemente requirieron el uso de vasopresores como norepinefrina. Cuando hacemos esta comparación entre aquellos pacientes con daño renal adquirido en la comunidad y el hospitalario, observamos que la frecuencia de ventilación mecánica fue más frecuente en el daño renal hospitalario, ¿no? Que la creatinina fue mayor en el daño renal comunitario y que los parámetros de gravedad, como es la PAFI, fue menor en aquellos pacientes con daño renal hospitalario. No observamos diferencia en edad, sexo, estadios de la enfermedad o el porcentaje de recuperación o requerimiento dialítico entre estos dos tipos de daño renal agudo. Estos son los factores que incluimos en nuestro modelo de regresión logística, los factores asociados a daño renal, y observamos que el principal factor asociado fue el antecedente de enfermedad renal crónica con un OR de 10.8, seguido del uso de norepinefrina con un OR de 7.3 y la diabetes mellitus con un OR de 2.9 y finalmente la proteína C reactiva con un OR de 1.005 y con una tendencia estadística de la puntuación por severidad de TAC con un OR de 1.09. Cuando quisimos estudiar el pronóstico, el efecto del pronóstico del daño renal nuestra población, pues observamos que la letalidad global fue de un 48.9% y los días de estancia hospitalaria fueron de 10 más menos 12 días. Lo que observamos es que los pacientes con daño renal agudo tuvieron una mayor mortalidad que aquellos pacientes sin daño renal, 83 contra 31%, y también tuvieron una mayor estancia hospitalaria de 14 días versus 9 días. En relación a estos, vemos que la mortalidad fue muy elevada también en pacientes con daño renal comunitario y hospitalario, sin embargo no hubo diferencias significativas, pero sí los pacientes con daño renal hospitalario tuvieron una mayor estancia hospitalaria. En base a estos resultados podemos concluir que el daño renal fue una complicación frecuente y grave en pacientes con COVID hospitalizados. Tanto el daño renal comunitario como el daño renal hospitalario mostraron un efecto negativo en el pronóstico de los pacientes asociados a mayor mortalidad y mayor estancia intrahospitalaria, y que el reconocimiento de los factores asociados a daño renal pues podría identificar tempranamente a pacientes con alto riesgo para el desarrollo de daño renal. Hola, buenas tardes. Hola, Abdías, de nuevo. Estuvimos juntos hace un ratito en la anterior
actividad. Felicitaciones a todos los autores de los temas libres que, como ustedes saben, fueron seleccionados, no sé si saben, pero es bueno para mejorarles el ego, que los temas libres fueron seleccionados por ternas de árbitros que puntuaron los trabajos y por lo tanto los de ustedes fueron seleccionados entre los de mejor puntuación. Así que felicitaciones por eso. Y también felicitaciones por las excelentes presentaciones docentes, presentaciones muy profesionales y cuidadas que jerarquizan al Congreso y a la nefrología latinoamericana. Dicho esto, también felicitar a José Suassuna por su muy buena revisión y puesta a punto de los aspectos de la injuria renal aguda en COVID. Cuánta cosa para hacer, ¿verdad, José? Mientras esperamos que vengan las preguntas del auditorio, que las estoy chequeando aquí en pantalla, primero le voy a hacer una pregunta a José y después algunas preguntas a los otros expositores de los temas libres, que han sido todos muy buenos realmente. Y nos vamos alternando con Abdías, si te parece. Okay. José, después de tu presentación, para mí me generó un poco de desesperanza, porque yo digo, ¿cómo hacemos un abordaje, cómo sería el abordaje terapéutico multitarget en un paciente con COVID? Después de repasar todos los aspectos fisiopatológicos, ¿qué propondrías tú como hacer en un paciente que ingresa con COVID, fracaso renal agudo incipiente y lesión pulmonar a la unidad de críticos? ¿Qué aspectos prácticos pondrías el énfasis en las primeras 24 horas? Sí, yo creo que es más importante es el volumen intravascular. Muchos de estos pacientes llegan con, como yo hablé, con hipovolemia, y muchos de ellos ya tienen comorbilidades que son significativas y que se peoraron con el desarrollo de la doença. Pero es un enfermo crítico como cualquier otro. Entonces tiene que seguir la práctica de la medicina intensiva. Una de las cosas que nosotros vamos aprendiendo y el soporte ventilatorio, nosotros pasamos por 3 fases. La fase de intubación de todos los enfermos, la fase de intentar ventilación no invasiva, quizás con intubación muy tardía, con resultados que no son buenos, y ahora estamos encontrando quizás el medio termo en perceber cuáles los enfermos que están con un esfuerzo respiratorio muy grande, con riesgo de desarrollar injuria pulmonar por esfuerzo respiratorio. Este enfermo tiene una evolución muy desesperadora. Entonces, ahora encontramos quizás el momento de la intubación perfecto. Y con eso hemos visto una disminución de los casos de injuria renal aguda asociados al proceso de intubación. Por la contrapartida es que con la persistencia del enfermo en la unidad de cuidados intensivos, hay ahora muchos más enfermos que desarrollan la injuria renal aguda en la fase más tardía de la doença crítica prolongada. Entonces, mejoramos un aspecto, estamos viviendo un otro. Bueno, y teniendo en cuenta de eso, y me salgo de la presentación de Raúl Lombardi, pero le voy a preguntar a Raúl Lombardi, ¿qué observación haces con esto de la injuria renal aguda tardía? ¿Qué diferencias tiene con el paciente crítico general? Porque Raúl ha trabajado mucho en ese tema. Yo voy a contestar una pregunta al panel. Si tienen experiencia con el tocilizumab y si se ha visto, en la medida que se usa en pacientes que están progresando hacia formas más severas, si eso ha afectado el menor desarrollo de IRA en estos pacientes. Después te contesto. Nosotros hemos utilizado tocilizumab en los hospitales, en el hospital privado, no en el público. Tenemos acceso en el hospital público. Pero no
no tivemos una impresión de mejora de la incuria renal aguda con tocilizumab. El empleo judicioso del corticoide, sí hay una mejora de la función pulmonar, con eso tenemos menos pacientes que desarrollan incuria renal aguda. Tocilizumab, como todas las intervenciones en estos pacientes, hay un timing que no está perfectado aún. Y yendo a tu pregunta, Alejandro, de alguna manera creo que se puede aplicar un poco los criterios y la experiencia general. En particular el paciente crítico, cuando la ira se instala tardíamente, después de las 48-72 horas, en general está vinculada a cosas que pasan en el hospital, ¿verdad? Yo pienso que tendríamos que hacer un cambio en la terminología, porque hablamos de ira adquirida en la comunidad y en el hospital, y ponemos una definición que es la que todos conocemos. Yo creo que hay una tercera forma, que es la perihospitalaria, que es la que no es la misma que ocurre en la comunidad. El paciente tiene una enfermedad que empieza en la comunidad y llega al hospital. No es tampoco el hospitalario después del tercer día, que esos son bien distintos. Hay un grupo que es el que está, esa ira que quizás ya se instaló cuando el paciente vino, creatinina normal, recién sube al día siguiente o los 2 días, por ese delay que tiene. Y esa forma está más vinculada a lo que pasa en el periodo previo a la hospitalización. Entonces, hecha esa salvedad, sería bueno algún día con tiempo discutir si no hay en realidad 3 formas, porque son 3 situaciones bien distintas. Cuando aparece tardíamente, allí hay algo que pasó, y fundamentalmente son las complicaciones, y particularmente la complicación infecciosa, ¿verdad? Y parecería que en COVID, como lo decía José, sucede lo mismo. Nos Sí. está quedando una última pregunta, 1 minuto. Abdías, tú si quieres hacer alguna pregunta. Mira, bueno, me gustaría hacer una pregunta a los 3, pero bueno, mira, a Raúl concretamente, la proteinuria es un factor de mal pronóstico, pero la pregunta es, ¿está relacionado a la enfermedad o es un problema previo porque en algunos aparece? Entonces, esa sería la pregunta para José. Si bien la enfermedad es más frecuente en varones en todas las series, ¿cuáles serían, digamos, hay un estudio comparativo entre hombres y mujeres para determinar bueno, si hay una diferencia entre estos, que es más frecuente en varones, no hay duda, ¿no? Y para el doctor Cristóbal Santa Cruz, ¿la altura influyó en algo en la expresión de la enfermedad renal en la serie que ustedes tuvieron? Algunos dicen que en la altura hay menos enfermedad. Así que empecemos por Raúl. Los 20 segundos que me tocan entonces, porque si es 1 minuto por 3, es una excelente pregunta. Espero que la podamos contestar dentro de unos meses, porque a raíz de los hallazgos ya diseñamos, y estamos a la espera de la aprobación del Comité de Ética, un estudio más enfocado en la proteinuria. No está claro. La proteinuria puede ser glomerular, puede ser tubular. A veces está indicando una alteración renal previa, sobre todo cuando el paciente llega con proteinuria. Nosotros queremos focalizar en esa proteinuria de nuevo, que sin duda está vinculada a la enfermedad y seguramente a la enfermedad COVID y a la tormenta de citoquinas. Pero en realidad no se sabe mucho más. En algunos estudios se ha buscado, se ha encontrado que la proteína es glomerular, en otros quizás la mayoría que es tubular. Eso es un terreno, si bien hay muchas publicaciones, un terreno muy interesante de investigación. Ojalá entre unos meses podamos dar la respuesta. Gracias, Raúl. ¿Y Juan? Bueno, yo no sabría decir exactamente si la altura tuvo alguna relación, pero es una pregunta interesante. Podríamos comparar con pacientes a nivel del mar y comparar los resultados entre ambos para ver. Seguramente influirán más factores, pero es una buena pregunta y está ahí la duda que deberíamos responder con más estudios. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a Abdías por la coordinación. Gracias a los expositores y seguimos en el Congreso porque nos corta. Sí, Abdías. Gracias. ¿Por qué falta? Quería responder lo de por qué en varones más. ¿Sí? ¿Por qué el impacto del COVID es mayor en varones? Sí, el impacto, la mortalidad en varones tiene una mayor concentración de receptores AC2 que las mujeres, pero esto es una especulación, si eso está
sería responsable por esta característica. Muy bien. Nos vemos. En esta mesa creo que sigue Injuria Renal Aguda.